¿Fueron los magos los primeros filósofos de la humanidad? ¿Se adelantaron sus enseñanzas cosmológicas y éticas a los ideales de la filosofía griega? ¿Era su conocimiento sobre el orden del cosmos, la moral y la verdad una forma temprana de sabiduría universal? Hoy te vamos a desentrañar no solo estos misterios apasionantes, sino otros similares que están relacionados. En su célebre obra Vidas, opiniones y sentencias de los filósofos más ilustres, Diógenes Laercio, un filósofo del siglo III, un compilador de anécdotas y biografías de filósofos, no solo se ocupa de las figuras canónicas de la tradición filosófica griega, sino que también menciona una serie de sabios y pensadores provenientes de otras culturas. Entre estos se encuentran los magos, una casta sacerdotal que operaba en el ámbito persa y que era reconocida en el imaginario helénico como depositaria de una antigua y misteriosa sabiduría. La mención de los magos en Diógenes Laercio no es casual ni aislada. En el primer libro de su obra, donde se refiere a los orígenes de la filosofía, Diógenes presenta la idea, acreditada a diversos autores antes que él, de que la filosofía no fue un producto exclusivamente griego, sino que habría tenido raíces en distintas culturas bárbaras. Así, junto a los caldeos, los gimnosofistas de la India o los egipcios, Diógenes coloca a los magos persas como uno de los pueblos que desarrollaron una forma de saber semejante a lo que los griegos llamarían filosofía. En el libro 1 de Vida, opiniones y sentencias de los filósofos más ilustres, Diógenes señala: dicen unos que la filosofía tuvo su principio entre los bárbaros, entre los persas con los magos, entre los babilonios o asirios con los caldeos, entre los indios con los gimnosofistas y entre los celtas y galos con los llamados druidas. Esta breve mención es sumamente reveladora. Por un lado, coloca a los magos al mismo nivel que a los otros grupos de sabios no griegos. Por otro, sugiere que en el imaginario intelectual griego tardío, los magos eran considerados custodios de un saber antiguo, de naturaleza casi religiosa, cósmica y filosófica. Diógenes Laercio también asocia a los magos con Zoroastro o Zaratustra, a quien identifica como su antecesor y maestro. En efecto, en el mismo pasaje introductorio continúa: se afirma que entre los persas fueron los magos discípulos de Zoroastro quienes cultivaron la filosofía. Esta afirmación es clave porque Diógenes recoge la tradición que ligaba directamente a los magos con el profeta Zoroastro, figura central del zoroastrismo, la religión dominante en el imperio aqueménida y posteriormente en el imperio sasánida. Esta tradición colocaba a los magos como herederos de las enseñanzas cósmicas, éticas y religiosas de Zoroastro, extendiéndolas a la práctica ritual, la astrología y el conocimiento del orden divino. Históricamente, los magos constituían una casta sacerdotal dentro del contexto persa, muy probablemente de origen medo. Su función principal era oficiar rituales sagrados, mantener el culto a Ahura Mazda, interpretar sueños, presagios y fenómenos naturales, así como preservar y transmitir la tradición religiosa zoroástrica. Heródoto, el historiador griego del siglo V a.C., ofrece una de las primeras descripciones de estos personajes. Entre los medos hay una tribu llamada de los magos, que desempeñan las funciones sacerdotales, escribe Heródoto en Historias. Señala también Heródoto que los magos se ocupaban de los sacrificios y ceremonias religiosas y que eran consultados por el rey,
Asimismo, en la descripción herodotea se percibe que los magos gozaban de una posición privilegiada en la corte persa y ejercían una influencia significativa sobre la vida religiosa y política del imperio. Por su parte, Xenofonte, en la Ciropedia, menciona que Ciro el Grande, que vivió entre el 600 y el 530 a.C., honraba a los magos y recurría a su consejo para asuntos religiosos y organizativos. La labor de los magos no se reducía a la práctica ritual. Según la tradición, los magos poseían conocimientos en astronomía, astrología, medicina y ética. Esto encaja perfectamente con las categorías que el mundo griego tardío consideraba parte del espectro filosófico. La palabra filosofía, en su sentido más amplio y primigenio, incluía el amor al conocimiento en general, no sólo la especulación abstracta, por lo que estos sacerdotes sabios eran asimilados por el imaginario helenístico a la figura de los sabios o protofilósofos. Platón, en el diálogo de Alcibiades, alude a la educación persa y menciona a los magos como maestros encargados de formar a los príncipes en virtud y saber. Aunque el diálogo es de autoría controvertida dentro del corpus platónico, la atribución tradicional sugiere que en la mente filosófica griega educar a un gobernante implicaba impartir conocimiento moral y cósmico, funciones que la tradición adjudicaba a los magos. Plutarco, que vivió entre el 46 y el 120 después de Cristo, en su obra sobre Isis y Osiris y en sus vidas paralelas, menciona también a los magos y su relación con la sabiduría oriental. Si bien Plutarco se centra en el sincretismo entre las religiones egipcias y griegas, su referencia a los sabios persas y a los magos indica que la noción de estos sacerdotes como depositarios de conocimiento trascendía el mero dato histórico. Estrabón, en su Geografía, describe a los magos como una de las castas de la sociedad persa, junto con guerreros, agricultores, artesanos y comerciantes, y afirma que su función estaba dedicada enteramente al servicio de los dioses y a la interpretación de la naturaleza. Según Estrabón, los magos eran los encargados del sacrificio, la educación religiosa y la conservación de la sabiduría ancestral. Literalmente, Estrabón, que vivió entre el 64 a.C. y el 24 después de Cristo, afirma: los magos son intérpretes y guardianes de los ritos sagrados y de la sabiduría tradicional, que instruye a los hombres en el camino de la rectitud. Esta cita, de carácter más libre, recoge el espíritu con el que los griegos percibían a los magos, no meros hechiceros, aunque la palabra mago ha dado lugar en la lengua castellana a términos relacionados con la magia, sino sabios que interpretaban la ley divina y la aplicaban a la vida humana. La figura de Zoroastro, que Diógenes Laercio relaciona directamente con los magos, es fundamental para comprender el trasfondo religioso y filosófico de estos. Zoroastro es el profeta fundador del zoroastrismo, religión dualista que presenta un conflicto cósmico entre Ahura Mazda y Angra Mainyu, el espíritu maligno, y hay que recordar que Ahura Mazda era el señor sabio. La enseñanza zoroástrica, recogida en el Avesta, texto sagrado del zoroastrismo, enfatiza la importancia de la verdad, la rectitud moral y el libre albedrío humano para escoger entre el bien y el mal. Si bien Diógenes Laercio no cita el Avesta, y es muy improbable que lo haya conocido de primera mano, al vincular a los magos con Zoroastro, está asumiendo, como lo harían otros autores griegos, que las enseñanzas de estos sacerdotes provenían de una tradición religiosa sistemática y ancestral. La sabiduría de los magos no sería, pues, un mero agregado de rituales y supersticiones,
sino la praxis de una religión filosófica, una concepción del cosmos ordenado por una divinidad sabia y justa. Resulta importante también matizar la equiparación entre magos y filósofos. Para los griegos, la filosofía, especialmente a partir del siglo IV a.C. con Platón y Aristóteles, se fue configurando como una disciplina esencialmente racional y argumentativa. La alusión de Diógenes Laercio a los magos no implica que estos fueran filósofos en el sentido estricto que los griegos darían al término, sino que su rol social y religioso, al custodiar un saber moral, cosmológico y teológico, podía ser percibido como una especie de filosofía primitiva o exótica. En el contexto del helenismo y del Imperio Romano, las fronteras entre filosofía, religión y sabiduría oriental se tornaron más difusas. Las escuelas filosóficas como el estoicismo o el neoplatonismo mostraron un interés creciente en las tradiciones bárbaras, buscando en ellas principios afines. De ahí que Diógenes Laercio, como filósofo del siglo III, al compilar la historia de la filosofía, considerara pertinente comenzar reconociendo que los bárbaros, entre ellos los persas con sus magos, poseían un conocimiento que podía calificarse de filosófico, al menos desde un punto de vista amplio. Otros autores también mencionan a los magos, por ejemplo, Clemente de Alejandría, entre el 150 y el 215 después de Cristo, en sus Estromat. Hace referencia a las tradiciones de sabiduría orientales y no deja de mencionar a los magos persas, colocándolos en una genealogía de saberes anteriores a la filosofía griega. De manera semejante, tenemos también a Porfirio y a Jámblico en su intento de fundar una teología filosófica universal, y recurrieron para ello a la figura de sabios orientales, incluidos los magos, como depositarios de un conocimiento que la filosofía griega más tardía deseaba integrar. Estos autores no solo veían en los magos un ejemplo de sabiduría religiosa, sino también una fuente de doctrinas sobre la naturaleza, la moral e incluso la escatología. La idea de que el mundo oriental poseía secretos arcanos y claves de la vida buena era sumamente atractiva para la mentalidad helenística y romana. Con el paso del tiempo, la palabra mago en la tradición griega y latina fue adquiriendo un matiz distinto. Si bien en el contexto original designaba a miembros de una casta sacerdotal persa, como hemos dicho, la interpretación popular terminó asimilándolos a hechiceros y practicantes de artes ocultas. Plinio el Viejo, en su Historia Natural, en el siglo I, habla del arte de los magos, mezclando referencias a adivinación, pociones, supersticiones y prácticas que hoy denominamos magia. Esta transformación semántica no era inevitable, pero sí refleja el modo en que las imágenes culturales se descontextualizan. Cuando Diógenes Laercio se refiere a los magos, sin embargo, no apunta hacia esta dimensión esotérica y mágica de Plinio el Viejo, sino hacia su reputación como una casta de sabios sacerdotales, lo que encaja con la tradición que ubica a estos filósofos bárbaros como precursores de la filosofía, como precursores de la especulación. La asociación de los magos con la filosofía puede entenderse mejor si consideramos que para los griegos la sabiduría era mucho más que el razonamiento lógico. Incluía el conocimiento cosmológico del cosmos, la interpretación de signos divinos, la búsqueda del bien y la virtud. Así, el conocimiento que poseían los magos acerca de los astros, los rituales sagrados, la moral basada en la verdad y la justicia, resultaba muy cercana a la idea griega de sofía o sabiduría. Para Diógenes, el filósofo no es solo un producto del genio griego, sino un tipo humano que emerge en varias culturas con distintos nombres. Con el auge del cristianismo,
la figura de los magos fue reinterpretada bajo nuevas luces. Los Reyes Magos del Evangelio de Mateo, aunque no relacionados históricamente con los magos de Persia en el sentido estricto, llevan la impronta de la sabiduría oriental asociada al término. La exégesis cristiana posterior se valió de la imagen de estos sabios venidos de Oriente para mostrar la universalidad de la revelación divina. En última instancia, digamos que la relevancia de los magos radica en su función como puente cultural. Sirven para entender cómo los griegos concebían la sabiduría en un sentido amplio, reconociéndola no solo en su propia tradición filosófica, sino también en otros pueblos, en otras castas y bajo otros nombres. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que los magos fueron filósofos? Déjamelo en los comentarios. Arriba te dejo más vídeos para que sigas profundizando en el saber.